Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Perfiles. Como siempre, le prometo una charla verdaderamente interesante. Mi invitada de hoy, cuyo nombre es Aruna, ha luchado incansablemente por diferentes causas, como derecho de las personas, derechos laborales, por las propias mujeres y por la comunidad LGBT, QAP y más. Su trabajo de verdad es admirable. Así es que, pues bienvenida, Aruna, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar contigo y de que el público te conozca y conozca pues todo esto que por desconocer justamente a veces no aceptamos. ¿Cómo estás? Claro que sí, antes que nada mucho gusto, Leti, gracias por traerme a tu programa y por poder generar espacios seguros para personas de la diversidad. Esperemos que las personas que nos ven y nos escuchen se puedan volver agentes de cambio después de escuchar esta plática que tengamos y podamos llevar el mensaje de la Defensoría de los Derechos Humanos, que es lo más importante. Claro, me costó un poco de trabajo y tengo que reconocerlo, aprenderme todas las letras, cada una de las letras del acrónimo, porque se han ido sumando. Entonces a mí me gustaría iniciar este programa justamente así, Aruna, que me cuentes y que me describas cada una de las palabras del acrónimo. L. L son las mujeres lesbianas, son mujeres que tienen gusto sexual por mujeres, o sea, por personas de su mismo sexo, pero en este caso hablando de mujeres. Correcto. La G. Parecido, eso es cuando tienes el gusto sexual por alguien de tu mismo sexo, pero hablando de hombres. De hombres, perfecto. B. Son las personas bisexuales, son las personas que tienen gusto por los dos sexos. Ok. La T. La T es una palabra que viene siendo la palabra trans, es una palabra paraguas, abarca muchos términos, transgénero, transvesti, transexual, pero también dentro de las personas trans se encuentran las personas no binarias, las personas queer y todo aquello que irrumpe con el género. Muy bien, ahí va quedando. Luego, la Q. La Q son las personas queer, que si bien caben dentro de las personas trans, son personas que al no quererse definir en ninguno de los géneros, pues ellos decidieron tener su propia letra. ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? ¿Cuál Fluyen, es el...? son personas que fluyen, no necesariamente se ven masculinas o femeninas, simplemente es a como hoy amanecía, como hoy me siento, es como hoy me manejo. Son personas a las que no les gusta que se les identifique de ninguna de los dos géneros que la heteronorma nos marca. Ok. La A. La A son las personas asexuales, son aquellas personas que pues no tienen gusto sexual, son aquellas personas que en su vida no existe lo que es la sexualidad y ellos se manejan por su vida de esta manera. La P. La P son las personas pansexuales, son aquellas personas que su gusto no va ni en cuanto al sexo ni en cuanto a la identidad, se fijan en otro tipo de situaciones, a lo mejor en lo interno y en la conexión que tienen con la persona. Y luego siempre le agregan un más. A ver, cuéntame esto. Pues la más viene siendo primero las que se puedan llegar a sumar de aquí en adelante, pero también esa más representa a todas las personas heterosexuales, porque también son parte del acrónimo. Las personas heterosexuales, muchos sin saberlo, a lo mejor tu público no lo sabe, pero pues son personas que también tienen un gusto sexual y que también tienen una identidad. Entonces, esa más representa a todos aquellos que no se representan en la LGBTIQAP+. Bueno, antes de continuar, vamos a presentar para el público una semblanza de Aruna para que usted sepa todo lo que ha hecho, en todo lo que se ha movido y volvemos acá con nuestra charla. Aruna Pulido nació el 16 de octubre de 1984 en Veracruz, como la segunda hija de su familia. Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por momentos duros, atravesados por prejuicios, segregación y violencia, pero también por el cuidado y la contención de unos padres que fueron su refugio. Entre esas contradicciones se fue formando su carácter, sensible pero firme, herida pero profundamente viva. Fue delegada sindical durante 7 años consecutivos y comisionada sindical por 2 más. En ese tiempo, la dignidad humana se convirtió en su bandera y su brújula. Paralelo a su labor sindical, Aruna inició su lucha como parte de la población LGBTIQAP+.
Su activismo se ha centrado especialmente en la inclusión de las personas trans y de quienes viven con VIH, buscando que la sociedad les reconozca con dignidad, humanidad y derechos. También ha caminado desde el feminismo, entendiendo que la lucha por la igualdad es múltiple y profundamente personal. Ha trabajado con diversas organizaciones civiles, aunque hoy su activismo es más directo, más institucional y a veces más solitario. Actualmente labora en el Congreso del Estado como asesora jurídica en temas de género y forma parte del Consejo Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Ha participado en la construcción de leyes claves como la Ley Vicaria, la Ley de Identidad de Género Autopercibida y la Iniciativa 3 de 3, entre otras. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el reciente premio Los POM por su trabajo social e institucional con poblaciones vulnerables. Para Aruna, la lucha no es una consigna, es una forma de vida. Dice que no descansará hasta que las mujeres trans o cis puedan vivir sin violencia social, institucional, laboral, educativa o familiar. Porque, como ella misma sostiene, la dignidad humana no se suplica, se pelea y se arrebata. Bueno, ya de vuelta, Aruna. A ver, cuéntame, ¿dónde naces? Yo nazco en el puerto de Veracruz. Cuéntame de tu familia, cómo es el entorno familiar que te rodea y cómo eran los roles en casa. Pues yo soy la segunda hija de un matrimonio, pues creo muy normal. Mi madre conoció a mi padre cuando tenía 13 años, fue su única pareja. Mi papá falleció ya hace 13, 14 años, yo creo. Se me va. Es una familia muy normal, con problemas como en todas, ¿verdad? Siempre vi dentro de mi hogar lo que era el trabajo. Siempre tuvimos negocio. Tuve una infancia pues bonita al lado de mis primos. Nos criaron como si fuéramos hermanos. Una abuela materna, que yo le decía mami, que pues pertenecía a la religión, Testigos de Jehová. Un abuelo, quien era mi papi en aquella época, bueno, iba a ser mi papi siempre, que fue una persona que siempre estuvo ahí para nosotros, un buen carpintero, un gran hombre, un hombre muy noble, yo creo que de los mejores hombres que he conocido en mi vida. La familia paterna como tal, pues siempre rehusó de mí, ¿no? Gracias a Dios tuve una madre que siempre me acogió en sus brazos y que siempre me protegió. Hoy en día tengo ya convivencia con mi familia paterna, pero la realidad es que yo creo que desde muy pequeña se me veía, ¿no? Desde muy pequeña siempre tendí a ser muy femenina, siempre pues, hoy le llaman bullying, antes era el castre, ¿no? La mofa, siempre se me notó, pero aún así tuve un entorno familiar muy bonito por parte materno. Muy bien. ¿Naces con qué nombre? Mi nombre primogénito es Pablo Reinaldo Pulido Cano. Pablo Reinaldo Pulido Cano. Así te asientan en el registro civil. Así me asientan. ¿Cómo se sentía Aruna de niña? ¿Cómo se sentía Pablo de niña? Pues nunca me sentí Pablo. La realidad, nunca me sentí Pablo desde que tengo uso de razón. Yo a los 6 años llego a la unidad habitacional El Jobo, que fue donde viví casi 30 años de mi vida. Ajá. Y es un entorno en el que eran casi 25 niños y como 3 niñas. Entonces viví esta ley de o te unes o te acaban. Claro. ¿No? Yo ahí donde... ¿Pero te uniste para qué lado? Ahí para el de los niños. Claro, sí, porque era la mayoría. Yo fui el novio de todas. Yo fui el novio de todas, porque aparte pues bailaba yo salsa y me iba súper bien. Pero siempre supe que era yo diferente y de hecho las chiquillas con las que yo en algún momento llegué a tener noviazgos lo sabían, ¿no? Porque pues ellas me buscaban. Entonces yo les decía, pues que a mí me gustan los niños, no importa, vamos a andar. Y así, yo el primer recuerdo que tengo poniéndome una jerga en la cabeza será como a los 6 años. O sea, chiquitito. Sí, como a los 6 años. Como a los 6 años yo ya me ponía esa en la cabeza y había una canción que nunca se me va a olvidar, Desátame, de Mónica Naranjo. Ajá. Que yo veía el video de ella con su ropa esta blanca y yo en la sala de mi casa se volvía el escenario. Claro, cuando no había nadie, ¿no? Cuando no había nadie tenía yo una gran amiga a la que quiero mucho,
de mi misma edad en aquella época, que fue la que me secundó todas mis loqueras, que fue la que me guardaba el secreto, hasta como a los 13, 14 años, que me enamoro de un niño por primera vez, hago una cartita, y pues esa cartita no llegó al niño, llegó a las manos de mi mamá, y pues todo se destapó. Pero aún así, pues eran otras épocas. No había esta apertura que había hoy, y yo nunca, aunque yo ya sabía lo que era ser gay, yo sabía que no era gay. Yo veía y convivía con otros chicos en la secundaria, a inicios de prepa, en donde yo veía cómo eran otros chicos gays y yo sabía que yo no pertenecía a ese núcleo. O sea, a ti te gustaban los niños, pero desde una sensibilidad de mujer. Claro, yo recuerdo, el otro día justamente comentaba con mi mamá, yo recuerdo, yo a los 6, 7, 8 años, yo no podía entrar al baño en la primaria. De los niños. Sí, pero no por el morbo, porque muchas veces nos sexualizan a las personas LGBT y no, pues a los 6, 7 años no vives con morbo. A mí me daba pavor entrar al baño, porque a mí me daba pavor ver algo, ¿no? Que en mi raciocinio no cuadraba. Y yo decía, ¿y por qué yo tengo que entrar a este baño si yo quiero entrar con mi amiguita al otro baño? Okay. Yo no ubicaba porque yo tenía que orinar parada. Si todo mundo, las mujeres se Pues sientan. yo veía a mi mamá sentada, a mi hermana sentada, y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que pararme y en estos mijitorios? Entonces yo esperaba que acababa el receso, ya que entraban todos, corría yo al baño y ya yo podía hacer mis necesidades de manera correcta, pero es algo que no lo asumes como tal en la infancia, no es dices, ay, soy mujer o soy hombre, simplemente te empiezas a dar cuenta que no eres como los demás. ¿Te causaba conflictos internos? Pues no, yo siempre digo que cuando eres niño no vives con maldad. Dices que fue una carta Sí. que le mandaste a un chico que te gustaba y que no llegó a su destino correctamente. Llegó a las manos de tu mamá. ¿Qué pasó? Pues cuando estás chiquito confías, ¿no? Y yo se la di a una prima mía y a mi prima pues decidió dársela a su mamá y su mamá se la llevó a mi madre. Son escenas que se quedan grabadas en la cabeza. Yo me recuerdo, estaban construyendo mi casa, le estaban haciendo la segunda planta y había una escalera de madera porque todavía no ponían la escalera. Ajá. Y yo me acuerdo en mi cuarto, ya era muy noche, escuchar voces, ¿no? Y de pronto empecé a escuchar mi nombre. Entonces bajé por esas escaleras de manera tibia y me percaté que el tema era esta dichosa cartita en la cual pues se daban cuenta, ¿no? De que yo era gay. Yo me recuerdo al otro día, mi mamá me mandó con una tía, vendíamos pollos asados, mis papás siempre tuvieron 2 trabajos, o si no era un trabajo y el negocio, en esa época vendíamos pollos asados y me mandaron a casa de una tía con la mentira de que les iba yo a ayudar a poner un techo. Estando en casa de mi tía, ¿Cuántos años tenías ahí, perdón? 13, 13. Ah. estando yo en casa de mi tía, pues escuché una llamada y que por qué y que no sé qué, y yo dije aquí hubo problemas ya. Como yo ya había escuchado una noche anterior, yo me recuerdo salir corriendo e irme a mi casa corriendo. Yo llegué hasta mi casa corriendo. Y efectivamente, cuando llegué, a los pollos asados estaban en el piso, se había hecho un escándalo. Cuando me preguntan, yo me asumo como bisexual en ese momento. O sea, tú no sabías ni qué. No, sí. O sea, pero Sí sabía, te pero- ponías etiquetas. Pero es que para mí era más fácil, porque yo, bueno, es que cuando uno está chamaco, ¿verdad? Pero yo decía, pues es que si yo les digo que me gustan hombres y mujeres, pues al menos les va a quedar esperanza y no me va a ir tan mal. Claro. Ah, Sí, claro, pues yo decía, pues si yo que les digo... crean que me voy a componer. Pues sí, yo les dije, ¿no? Y yo me acuerdo clarito ese día en la cama de la mesa, mi mamá me dijo, lo único que no quiero es que te me vistas de mujer. Y mira nomás. Sí, pero pues son situaciones que pasan y que uno asume y que con los años uno va entendiendo por qué los padres se comportan de esa manera. ¿En qué momento das ese brinco a decir, a ver, a ya tener una identidad, a decir, yo quizá estoy en un cuerpo equivocado, lo voy a decir así. Yo me siento mujer. Por dentro soy una mujer, pienso como mujer. ¿Cómo lo asumes y cómo lo exteriorizas para que tu entorno, que es el familiar primero, lo acepte y lo asuma? Porque como tú hablabas hace un rato, como tú decías, como padres tú creas expectativas. Claro. Tú ves un niño y dices, va a jugar fútbol, más adelante va a tener muchas novias, va a ser abogado como yo, y en fin, sea lo como sea, creas expectativas.
y pues la familia, supongo, las tenía contigo. Y de repente, pues eso se diluye. En muchos casos son pérdidas, hasta duelo. Sí. Entonces, háblame de esta parte de, te asumes tú ya, pero sabes exactamente qué eres y cómo lo enfrentas con la familia. De hecho, muchas chicas trans viven un duelo cuando transicionan. Eso te lo explico ahorita más tardecito, pero yo lo asumo cuando mi papá fallece. Porque yo ya sabía que era una mujer trans. O sea, yo a los 17, 18 años, yo me recuerdo en estas plataformas digitales de hace 20 años, ¿no? Fisgoneando, porque tuvimos también un café internet y había un chico que llegaba a este café internet y pues yo me daba cuenta que era un chico gay también. Entonces, en algunas de las que se va, deja abierto y yo fisgoneando encuentro lo que era el YouTube en aquella época y encuentro este famoso personaje, La Veneno, Nova, todas esas chicas trans españolas que cuando yo las veo, pues es cuando yo me autorreconozco y digo, claro, o sea, sí existe lo que yo soy. Porque yo no ubicaba, en mi juventud yo nunca había una mujer trans. Entonces, yo era una persona que vivía de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, entonces yo no conocía más allá. Cuando yo ya veo esto, yo me asumo, yo entiendo mi realidad, pero yo siempre quise esperar a que mi padre no estuviera. No, si bien mi padre dejó de ver como 8 años antes de fallecer, y yo bien pude haberlo hecho, yo sí tenía esta necesidad de guardarle ese respeto, porque como te decía hace rato, no creo que haya sido el mejor esposo, pero sí creo que fue el mejor padre. O sea, ¿te guardaste Me guardé. esta parte hasta el fallecimiento Hasta de tu que papá? falleció mi papá. Cuando mi papá fallece, yo decido irme a Estados Unidos. Tengo visa desde muy chica. Decido irme a Estados Unidos y allá es donde yo decido transicionar. Para yo ya regresar siendo Jimena. Yo me hacía llamar Jimena en aquella época. ¿Qué es transicionar? Es cuando, bueno, en el caso, por ejemplo, las mujeres transgénero somos aquellas que transicionamos a nivel social, ¿no? Simplemente dejas tu identidad como masculina y pasas a tu identidad como femenina. No necesitas tener cirugías, no necesitas tener tratamientos hormonales, no necesitas absolutamente nada, simplemente tú te asumes del género opuesto. ¿Cómo se hace? Porque, bueno, yo te veo en la calle y para mí, yo no veo que es un hombre que se siente mujer y que se viste como mujer. Yo te vi y dije, pues es una mujer. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, al entrar al baño? ¿Qué pasa con la gente en general en la calle cuando es una actividad que tiene que ver con los sexos? Pues es muy difícil todavía. No, te comentaba antes de comenzar el programa, muchas personas hoy nos mencionan, es que ya son muy visibles, ahí están las perdidas, son famosas. Pues sí, a nivel plataformas digitales somos muy visibles, muy visibles. Yo te podría decir que hace 5 años no teníamos la visibilidad que tenemos el día de hoy. Pero esta misma visibilidad genera, así como genera a personas que nos aprenden a respetar, que aprenden a entender nuestro sentir y nuestra vivencia, igual genera la misma cantidad de odio, ¿no? Claro. La misma cantidad de odio. A mí veo, por ejemplo, en plataformas digitales, yo tengo una plataforma en la cual subo videos hablando justamente de lo que es la aprobación LGBT y los derechos humanos, y al menos unos 100 comentarios son de ya quítate la vida, digo con palabras más feas, pero no las pienso decir aquí en tu programa, quítate la vida, eres un asqueroso, ¿no? O sea, cosas demasiado denigrantes que muchas veces no lo vemos a lo mejor en la calle, pero que atrás de un teléfono sí somos muy fáciles para poder escribir lo que sea. Y a lo mejor yo soy una mujer que ya a mis 41 años de vida ya tengo la capacidad para afrontar todas estas situaciones. ¿Dónde les va peor a todos los de la comunidad? En este caso a las mujeres trans. ¿En qué estado de la República hay mayores decesos por suicidio en ese sentido? Pues Veracruz estamos en segundo lugar. Se da una pelea con Puebla, ¿no? que hoy en día está siendo el primer lugar en ese tipo de casos, pero también en suicidios, porque justamente esta segregación que vivimos a nivel social es la que hace que tanto nos maten como nos decidamos quitarnos la vida. Sí, claro, o sea, es un entorno muy hostil. Así es. Y fíjate, mucha gente creyera que no, porque ven a Veracruz muy abierto, y la realidad es que no.
Pues es que los mexicanos parecemos siempre como muy llevaderos, Así como que es. aceptamos todo y hasta dicen que nos reímos de la muerte. Así es. Y al final somos prejuiciosos, somos racistas y Así es. discriminamos con mucha facilidad. Entonces, bueno, pues ahí están los números que no mienten. ¿Qué implicó este cambio? Me imagino que mucha valentía, mucha entereza. Tú dímelo. Pues implicó, como te decía hace rato, un luto. Yo me Primero recuerdo, enterrar a Pablo. yo me recuerdo una noche antes de hacerlo, yo llegué y como a los 15 días era mi primer Pride allá en Houston, ¿Qué es eso? la marcha LGBT Ah, ok, sí. en Houston, y una semana antes hubo un tormentón. Houston es una ciudad que se inunda mucho. Sí. Me acuerdo que se nos mojaron todas nuestras cosas y pues yo me fui a vivir con una prima para allá, no teníamos la solvencia económica suficiente y decidimos caminar por las calles porque allá en las colonias ricas pues botan todo nuevo. Y así fue como hicimos nuestro ajuar de sala, comedor, cocina y todo. Ajá. Y entre todo ello encontramos pelucas. Ok. Encontramos pelucas un día antes de la marcha. Yo recuerdo lavando las pelucas y me acuerdo en una esquina del piso, sentada con mi prima llorando, porque pues yo sabía que al momento de yo ponerme esa peluca y decidir ser quien yo era, tenía yo que dejar atrás familia, amigos, amor, escuela, todo. Entonces, de una cierta manera es, pues, llorarle a todos esos privilegios en los que a lo mejor yo vivía, porque sabía que a partir de ese día en adelante, pues mi vida iba a cambiar. Pese a todas las tristezas, pese a todas las cosas que me puedan suceder, pese a todas lo que socialmente se pueda ensañar conmigo las personas, yo soy la persona más plena y más feliz del mundo. Una cosa es lo que nuestro físico, como de manera biológica, no nos podamos asumir, porque esa es otra pelea que hay, que si son hombres, que son mujeres, no, biológicamente somos machos, porque la biología así es, hay hembras y hay machos, o sea, no hay hombre y mujer es un constructo social, no es algo que la biología nos dé. Entonces yo entiendo obviamente que en mi realidad biológicamente nací macho, pero psicológicamente siempre he sido una mujer. Entonces yo no es que me crea una mujer, es que soy una mujer. Y como tal, el día que yo transicioné, pues mi realidad cambió, porque entonces no importaba si yo tenía 156 kilos encima. Yo lo que veía en el espejo era lo que yo quería ver. Eres transexual. Esto no implica que haya habido una vaginoplastía. Soy transgénero. Perdón, Sí. transgénero. No, yo no tengo vaginoplastia. Yo la única cirugía que tengo a nivel corporal es el busto, son los senos. Es la única cirugía como tal que yo tengo, no tengo ninguna otra. Hice tratamiento hormonal aproximadamente 9 años, pero bueno, yo soy una mujer diabética, yo tengo diabetes juvenil y llegó el momento en el que a mí me prohibió el endocrinólogo las cargas hormonales, porque a mí una carga hormonal me elevaba mi diabetes hasta 800 de glucosa. Wow. Me imagino esa carga. Diabética juvenil. Mujer por dentro, hombre por fuera. Todo el entorno hostil y todo. Tremendo, ¿no? Sí, son Eso situaciones muy difíciles. te hace más fuerte. Claro. Bueno, vamos a ir a unos mensajes. ¿A poco no está interesante la charla aquí con Aruna? Volvemos. Ya de vuelta, Aruna. Estábamos en la parte de por qué no decides no hacerte una vaginoplastía. ¿Qué es lo que se piensa en ese momento? Si tú te asumes como una mujer, ¿cómo se toma esta decisión? Pues depende mucho de las interseccionalidades de las que cada una de las mujeres trans vivimos, ¿no? Yo te podría decir que en mi caso es una cuestión de salud. Como te decía momentos antes, yo soy una mujer diabética, juvenil, y este tipo de cirugías pues me causarían un riesgo de salud muy grande, ¿no? A final de cuentas es una abertura que abren en nuestro cuerpo y que el cuidado que lleva una vaginoplastía pues es un cuidado exhausto, ¿no? Es tener que hacer dilataciones diarias,
Y pues obviamente en mi caso tener una herida expuesta tanto tiempo, pues me podría causar una gran problemática. Eso soy yo. Hay personas, por ejemplo, de la población trans, mujeres, que pues no tienen la capacidad económica, porque pues vivimos discriminación laboral. Hay mujeres, por ejemplo, que pues son de zonas indígenas, que no tienen la posibilidad de llegar a tener este tipo de accesos a los servicios públicos o institucionales. Hay chicas, sobre todo, que, por ejemplo, las chicas que se dedican al trabajo sexual, ¿no? Que en su mayoría son contratadas para ser ellas quienes generen la penetración y que ya conocen lo que es un orgasmo y que como tal ya no están dispuestas a renunciar a él, Claro. ¿no? Y que es algo que también todas nos preguntamos, porque yo te podría decir, si a mí me dijeran o me aseguraran, no vas a tener ningún tipo de problemática, aún así lo pensaría, porque yo diría, bueno, ¿y mi satisfacción sexual cómo va a quedar? Claro, ¿No? claro. ¿Va a quedar bien? ¿Va a quedar mal? ¿Voy a sentir? ¿No voy a sentir? ¿Qué va a pasar? Entonces, a final de cuentas, es una decisión que sí debemos de pensar todas y cada una de nosotras, además de que a nivel hormonal nos generaría un cambio bruscamente. ¿Cómo conseguir chamba? ¿Es fácil? ¿Tienes compañeros que te aceptan? ¿Tienes compañeros que no te aceptan? ¿Cómo se da esta parte? Pues laboralmente es muy difícil, muy, muy difícil. Yo justamente ayer comentaba con una compañera del Congreso, que es donde yo laboro el día de hoy, que yo hubiera querido tener a los 25 años las oportunidades que ya se están teniendo ahorita, ¿no? A los 25 años, pues, no era, hace 25 años, ¿qué será? 20 años atrás, 22, 23 años atrás, pues seguíamos siendo muy mal vistas, ¿no? Hoy en día, de hecho, si tú te pones a buscar a nivel institucional espacios en los que haya mujeres trans, a nivel Estado, somos muy pocas. Aquí en Jalapa solamente estoy yo en el Congreso y está Bárbara, que es una chica que está en el Centro de Cultura y Paz. Pero de ahí en fuera no hay más. No te acercas a los espacios y lo primero que piensan es en cómo te ves y no en tus capacidades, ¿no? Lo primero que viene es el prejuicio, es la segregación y pues a esto hay que sumarle que a nivel escolar pues la mayoría no puede acceder a estos estudios. Muchas de las mujeres trans a los 13, 14 años tienen que salir de su casa para ser quienes quieren ser y esto implica no tener un acceso a la educación y por ende no tener un acceso a un nivel laboral adecuado para poder generar una transición. Por eso es que muchas caen en el trabajo sexual. No es porque quieran o porque les guste, es porque el transicionar sale caro. Transicionar sale caro. En mi caso, hoy en día logré tener estas oportunidades como estar en el Congreso, como ser parte del Consejo Social, porque yo en algún momento de mi vida decidí ir en contra de todo lo que me dijeran que no y luchar y levantar la frente y caminar todos los días con mi frente en alto y prepararme cada día más. Yo me sigo preparando todos los días, vivo metida en diplomados de género, pues para poder demostrar que el hecho de ser una mujer trans no implica que yo sea incapaz, ¿no? Sin Claro, embargo, esta coraza de la que yo me hice me ha servido para poder enfrentar todas estas adversidades, ¿no? Por eso este programa espero que llegue a mucha gente, porque en base a escucharte, a tratar de entenderte, pues es que habrá esta apertura cada vez mayor Claro. y la discriminación para personas de la comunidad irá siendo cada vez menos, esperemos, ¿no? Bueno, entras a trabajar, ya nos dijiste, el entorno es difícil, pero inicias en esta época una lucha que continúa hasta el día de hoy. Y en lo que yo leía, te has sentido a veces muy sola. Sí, bueno, cuando yo regreso pasa esto con mi abuela, pero a nivel laboral, yo en esa época era trabajadora del Sindicato Estatal de Trabajadores al servicio de la Universidad Veracruzana, del CEPSUB. Y mi transición fue muy difícil también a nivel laboral, porque pues yo en aquella época trabajaba en la dependencia, en la Facultad de Odontología Veracruz, y la administradora que estaba en esa facultad era una mujer homofóbica, transfóbica y prejuiciosa, pero yo desde que inicié, más bien desde que inicié no, porque fui 9 años suplente, en el momento que yo tomo base yo me vuelvo delegada sindical. Traía yo el ejemplo de mi madre
Y cuando yo asumo ser delegada sindical fue justamente porque veía yo las vejaciones que había para el sector laboral. La mayoría de las personas que trabajan dentro de este sindicato son personas que no tienen estudios, personas que pues tendían a ser humilladas, personas que vivían esta segregación y esta dualidad, ¿no? Y a veces hasta por personas similares, pero que con un tantito escalón que estaban arriba, ya se sentían con el poder de poder pisotear lo inferior. Ahí comienza mi lucha laboral y mi lucha por la defensoría de los derechos humanos. Dentro de este mismo sindicato llego a ser la primera mujer trans delegada y vuelvo a ser la primera mujer trans comisionada directamente aquí en Jalapa en el sindicato. Yo lo único que realicé fue mi trabajo, fue defender los derechos de estas personas, los derechos laborales sobre todo. Pero estando dentro de la UB y con esta administradora que teníamos en la Facultad de Odontología, donde ella empieza a hacer señalamientos de mi vida sexual y de mi identidad, porque pues yo ya iba con extensiones, con uñas, maquillada, es cuando empiezo con la defensoría también de las poblaciones LGBT. Es ahí donde comienza mi lucha con las poblaciones. En cuanto a lo que mencionas de estar sola, sí, yo siempre fui una mujer trans, entre comillas, privilegiada. Tuve un trabajo, pues dijéramos, estable, tuve estudios, tengo a mi mamá, a mi familia, y cuando yo intento adentrarme a la población trans, pues yo era totalmente diferente a todas ellas. Claro. No, yo, pues siempre hubo este prejuicio de que tú te sientes mucho, tú te sientes más interesante que nosotras, y fue una lucha constante en la que yo tuve que ganarme la aceptación, que tuve que ganarme la tolerancia de ellas para con mi persona y demostrarles que pues mi único interés de estar pegada a ellas era que desde mi privilegio, que me costó, poder ayudarlas a crear herramientas institucionales y públicas para que ellas pues, tuvieran un mejor acceso y una vida más digna, pero sí fue un caminar muy solitario. Oye, Aruna, pero es que entonces es terrible, porque no eras aceptado ni en un lado ni en la propia comunidad. Académicamente tú eres abogada. 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 Sí. Bueno, ahora, regresando un poco en la charla, eres VIH positiva. Así es. ¿Qué pasa cómo te das cuenta de que estás infectada? Pues mira, ay, es que mi vida es muy rara. Una prima mía la iban a operar y yo mis niveles de glucosa siempre fueron muy correctos porque me cuido mucho. Te cuidas. Entonces decían, es que falta una persona para donar y Le dije, pues yo levanté la mano. Dije, pues yo, digo, pues tengo mi glucosa bien, no creo que vaya a pasar nada, no creo que se den cuenta. Lo que importaba era que tuviera la persona para que la lograran pasar. Solo nada más, permíteme recordarle al público que eres diabética juvenil. Sí, soy diabética juvenil. Ajá. Bueno, para no te cuento largo, me hacen la prueba, a la semana me mandan a llamar y en mi cabeza lo único que pasaba era ya detectaron que soy diabética. Claro, nunca te imaginas. No, nunca, pues no. O sea, pues es que cuando tú estás en una relación en la que estás con alguien fijo, en la que tú sabes que no haces nada malo. ¿En la de 14 años? No, en la de última de 5. Ay, ¿ahí fue? Ahí fue. Entonces, cuando tú amas, bueno, o sea, Veracruz Estado es el primer lugar en contagio de VIH. Sí. Y el primer lugar en contagio de VIH lo tienen las mujeres amas de casa. Porque cuando correcto. tú amas, tú no le dices ponte un condón. No. No te atreves a decirle te ponte un Además, condón. tú tienes una pareja estable. Entonces, me llaman, yo recuerdo que mi mamá me acompañó, subo a la consulta y cuando a mí me dicen, porque yo para esto yo ya tenía casi 10 años en la lucha LGBT, yo ya había hecho acompañamiento a mujeres trans y a población LGBT con VIH por años. Entonces, cuando a mí me suben y me dicen, pasas a infecciología, o sea, es que a mí ya no necesitaron decírmelo. Yo cuando escuché eso, yo dije, salí positivo. Yo te voy a decir una cosa, a mí nunca me interesó, yo nunca tuve un síntoma, nunca he tenido un síntoma, gracias a Dios. A mí nunca me ha preocupado la enfermedad como tal. Yo pues vengo de hacer acompañamiento de 10 años. Digo, no digo qué bonito es tenerla, porque a nivel social hay mucha segregación y mucho prejuicio y la gente desconoce del tema, pero a mí físicamente nunca me ha afectado. Pero a mí lo que me mortificó en ese momento era que mi mamá estaba abajo. Y que se iba a enterar. Sí, claro, o sea, a mí cuando me dijo, todavía me recuerdo que la enfermera me dijo, ¿ya lo sabías? Y le dije, no, me dijo, te veo muy tranquila. Y dije, pues es que nada más dime a dónde tengo que ir para que me den mi tratamiento. Me recuerdo que salí, le marqué a mi hermana y le dijo, necesito que llegues a la casa porque tengo que hablar con mi mamá.
pero no aguanté. Yo, mi madre, hace rato te hablé de mi padre y de mi hermana, pero mi madre para mí lo es todo. No hay ser humano al que yo pueda amar y al que yo le pueda dar todo que no sea mi madre. Y yo no pude aguantarme las ganas, ¿no? Puedo discutir 1000 veces con ella, pero yo sé que ella va a ser el cajoncito donde yo voy a estar segura, y cuando yo bajé, pues me suelta a llorar con ella. Y le dije, pasa esto y esto y esto. Y me dijo, no llores, ¿por qué lloras? Dije, no, sé que no me voy a morir, lloro porque sé que te decepcioné. Oye, es un amor incondicional, Claro, es sí. un amor de contención, Claro. es un amor lleno de comprensión Sí, mi mamá, y de sí. aceptación, ¿no? Qué bonito. Sí, mi mamá lo es todo para mí, todo. ¿Cómo se llama tu mamá? Berta. Berta, felicidades. Todo. Bueno, ¿qué te gustaría que entendiera las personas que nos están viendo sobre las preferencias sexuales y de género? ¿Cuál es el principal mensaje que quisieras transmitirles? Pues mira, yo les diría que no se escogen, no se prefieren, por eso no se debe decir preferencias sexuales. Ah, muy bien. No se prefieren, no es que yo prefiera que me guste un hombre o una mujer, no es que yo haya deseado. Eso te nace. Sí, no es que yo haya deseado un día, me levanté y vi en la tele a alguien bonito y dije quiero ser mujer. Es algo con lo que naces, no es algo que de pronto uno escoja o que te lo puedan imponer. Como hoy dicen, ay, es que con la ideología de género van a cambiar a nuestros niños, pues mi papá me quiso cambiar muchas veces. Y no pudo. Yo te sé de albañilería, te sé de soldar, te sé de carpintería, y pues por más que intentaron, claro, nunca forzándome, pero llevándome por el camino de la heterosexualidad, pues nunca se pudo porque no se puede, ¿no? Entonces yo les diría a las personas que te ven y que te escuchan por tu programa, pues primero que hay que aprender a tolerar, no buscamos aceptación, la aceptación la tenemos nosotros mismos, a mí me costó mucho, y este es un trabajo que hacemos nosotros, las personas del colectivo, de manera interna. De ustedes buscamos respeto, y pues entender que los derechos humanos tienen 3 bases, son inherentes, inalienables e interdependientes, y que todos y cada uno de nosotros, dependiendo el gusto sexual, la identidad, la expresión, las características, el color de tu piel, tu estatus social, tu lugar de nacimiento, etcétera, todos tenemos y debemos de ser merecedores de llevarlos de la misma manera. A ver, dijiste que yo dije preferencias sexuales y tú hiciste la corrección. No se dice preferencias sexuales. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dirías? ¿Orientación sexual? Orientación, Es orientación sexual. La orientación sexual y de género. Bueno, ¿en qué parte de la sociedad encuentras una mayor reticencia a la aceptación? ¿Entre los hombres o entre las mujeres? Entre las mujeres. No me digas eso, por favor, de verdad. Entre los hombres, mira, es que vivimos en una sociedad muy doble moral. Muy doble moral. Te puedo decir por qué. Porque en los hombres, en la mayoría de las veces, el prejuicio viene en público, pero no en privado. Okay. Yo te podría decir que en Facebook, por ejemplo, que es una de las plataformas donde tengo más seguidores, el 95% de seguidores que tengo son hombres. Y hombres que muchas veces ni te imaginas de dónde, o sea, hombres que tienen hasta familia. ¿Por qué? ¿Porque son porque homosexuales? viven en una... No. ¿O qué? No, un hombre que está con una mujer transgénero no es homosexual. Entonces, o Si sea, fuera homosexual, sí le gustaría un hombre masculino. Claro, ¿no? sí tienes razón. Pero entre las mujeres, ¿por qué te digo yo que más con las mujeres? Porque en las mujeres sí hay un cierto odio, un cierto me quieres quitar mi lugar. Y la realidad es que pues nadie busca quitarle lugar a nadie. La construcción de las mujeres trans es totalmente diferente a la construcción de las mujeres cisgénero. Si bien yo me asumo como una mujer, entiendo que la construcción tuya nunca va a ser igual que la mía y que las necesidades tuyas son completamente diferentes a las mías. Pero hay algo que todas las mujeres deberíamos entender, y es que el patriarcado en el que en México vivimos va en contra de las dos, Sí, claro. seamos cisgénero o no. Entonces la lucha está allá afuera, no está entre nosotras, y muchas veces sin darnos cuenta replicamos ese patriarcado aún entre nosotras, ya siendo mujeres cisgénero o mujeres transgénero, porque también existen muchas mujeres transgénero que viven en este patriarcado y en este machismo, porque a final de cuentas nos hace entrar dentro del estatus de lo aceptable. Claro. A ver, metiste una palabra que para mí es nueva, cisgénero. Sí. ¿Qué es cisgénero?
Mucha gente piensa que nos las inventamos las trans y Pues, no. es que ya son Es una tantas. palabra, no, es una palabra totalmente médica en donde en pocas palabras eres tú. Una mujer que se asume como mujer y que nace con sus genitales de mujer. Pero no nos las inventamos nosotras porque también nos las quieren achacar, no, ya una palabra médicamente, científica. claro, sí, sí, sí. Se me quedan un montonal de preguntas. Yo espero que aceptes una nueva invitación sí. para venir a hablar, porque esto es educar. Sí. Y esto es hacerlas más visibles, de una manera más humana, Sí, entendiendo, tratando de entender, Sí. tratando de comprender. Y ese es el mensaje que yo quisiera dejar hoy. Vamos a irnos a una parte que es importante en el programa que se llama Bote Pronto, que yo creo que no va a ser tan bote pronto porque pues quizá va a haber algunas respuestas que van a ser un poco más largas, sí. pero estamos ya en la recta final del programa. ¿Cuál es el momento más triste de tu vida en tu infancia? ¿El más triste? Sí. Ay, qué difícil. Ay, es que eso está muy difícil. ¿El más triste? El más triste. Que te recuerdes completamente abatida. Pues yo creo que a mis 13 años, cuando se supo que era yo gay. Muy bien. ¿Y el más alegre? El más alegre, la primera vez que tuvo hijos mi perrita Lassie. Ok. ¿Qué quisieras olvidar? Nada. ¿Cuál es tu mayor logro en la vida? Mi Puede mayor ser laboral, puede ser personal. Ser la mujer que soy. ¿Qué te hace sentir orgullosa? Sí. Sí, porque caminar todos los días con la frente en alto sin importarme las miradas, el juicio, los escupitajos que me los han aventado, los golpes que me han dado en la calle y aún así tener la valentía de todos los días salir a la calle, eso me hace sentir muy orgullosa fuera de todo lo demás. ¿Cuál es tu mayor temor en este momento? Que mi mamá no esté. O sea, perderla. Sí. ¿Qué te inspira, Aruna? Me inspira ver la resiliencia con la que muchas mujeres trans que a lo mejor no han vivido en el privilegio que yo vivo, tienen y que siguen caminando todos los días. Mujeres que si hoy no venden su cuerpo por 30 pesos no comen. Y que a veces nosotros desde el privilegio en el estar aquí sentados en este bonito set, ¿no? Y que agradezco la invitación de todos ustedes, no nos damos cuenta que allá afuera hay vivencias y sentires totalmente ajenos a nuestra realidad. Y ver que ellas siguen caminando y que cada vez que me las topo en la calle me sonríen y me dan un beso y me dicen gracias Aruna por todo lo que haces, yo no encuentro más razones. ¿Qué te conmueve? Pues el dolor ajeno. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Se me han dado un montón, pero... Pero uno en el que hayas basado parte de tu vida. Hay una frase que mi jefa la repite mucho y que yo se la mencioné en algún momento y fue algo que una persona me dijo, puedes perderlo todo en la vida, pero jamás pierdas tu dignidad. Wow. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo me veo en 5 años? Pues mira, yo mi sueño es algún día llegar al Poder Judicial, así que yo espero verme ahí, ¿no? ¿Como empezar como juez o Sí, en algún momento, esta vez no, pero espero en algún momento en el futuro poder presentar también una candidatura como ellos, ¿no? Me veo más en lo político, en lo institucional, no me veo litigando ni nada por el estilo. Mi mundo siempre ha sido lo institucional y pues ahí me veo creciendo, aunque si me preguntas dónde me quisiera yo ver, es en el Poder Judicial. Claro. ¿Qué tan fácil fue para ti cambiar de Pablo Reinaldo a Aruna? En el sentido oficial, en el acta de nacimiento, en los papeles de identificación. Pues fue un trámite arduo, pero aún así no lo viví tan difícil porque pues tenía yo las herramientas necesarias para poder moverme, para poder trasladarme, ¿no? Tengo cierto conocimiento dentro de esa área y pues obviamente a mí no me causó tanto conflicto. ¿Crees en Dios? Sí, ¿Crees en la vida después de la muerte?
Yo creo en la energía, más que en la vida después de la muerte, sí creo que transicionamos a otro tiempo y otro espacio. Sí creo en un Dios todopoderoso, no me veo en este mundo por parte de los ovnis, creo que hay una fuerza, sí, creo que hay, digo, debe de existir otra vida, sería muy egoísta para nosotros pensar que no existe algo más allá de lo que conocemos, pero sí creo que existe una fuerza muy poderosa, yo le quiero llamar Dios, Claro. ¿no? Habrá quien le llame de otra manera, pero sí, sí creo. ¿Te gusta leer? Claro, leo mucho. ¿Qué libro está en tu buró? Ay, pues de Maquiavelo, me encanta. Maquiavelo, bueno. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. A ver, algo más amable. ¿Qué te hace reír a carcajadas? De la comunidad que quieren tener hijos. Que es correcto. Somos personas capaces. Yo en mi caso nunca, o sea, sí hubiera querido. No me atrevo porque sé que a nivel social, yo sé que Aruna tiene la capacidad para criar un hijo, pero sé que a nivel social quien va a salir perjudicado no voy a ser yo, va a ser mi hijo. En esta lucha tienes que aprender que tus sueños también no dependen nada más de ti, sino de todo tu entorno. Hace rato hablabas, y esta es la última pregunta, hace rato hablabas de que tú asumes que eres físicamente, tus órganos son de un hombre, pero, o de macho, pero tú interiormente eres una mujer y hoy te manifiestas como una mujer. Sí. ¿Qué piensas de estos conflictos que ha habido, por ejemplo, en el terreno del deporte, Sí. en donde personas trans o transgénero están haciendo competencia con mujeres cisgénero? Cisgénero, Cisgénero. ¿Qué piensas de esto? Pues es que tendríamos que ver cada uno de los casos, ¿no? Ejemplo, una mujer trans que tiene 10, 15 años consumiendo hormona, en un tratamiento hormonal, puede tener hasta mucho menos fuerza física que tú, ¿no? Aunque la veas más grandota, a nivel muscular, la masa muscular la perdemos cuando hacemos tratamiento hormonal. Sí creo que hay casos en los que no es correcto y no tanto por el hecho de que seas trans o no, porque, por ejemplo, yo no veo tampoco correcto que una mujer afroamericana no compita con a lo mejor con una mujer tailandesa. ¿No lo Es ves que- correcto? Es un Ah, es ejemplo. un ejemplo. O sea, porque una mujer afroamericana pues mide casi 2 metros y una mujer tailandesa mide 1,40. Entonces, si basamos nuestra realidad en los tamaños que tenemos y en la fuerza que tenemos, pues dentro del deporte hay muchas diferencias. Aruna, Respeto. gracias. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias a usted. Esto fue Perfiles. No le fallé, siga el programa.